En el comienzo del Evangelio de Juan encontramos una de las identificaciones más profundas sobre quién era Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 es el texto que nos acompaña. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta semana acompáñanos bajo el título El prólogo del Evangelio de Juan, donde vamos a ver verdades profundas sobre quién era Jesús, sobre qué hacía Jesús y sobre todo el impacto que esto puede tener sobre nuestras vidas. Bienvenidos a Lecciones de Esperanza, un programa donde compartimos la palabra de Dios. Durante todo este trimestre estamos tratando el Evangelio de Juan. Y en esta ocasión estoy acompañado por un joven pastor apasionado con el estudio de la palabra de Dios. Quédate con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros. Queremos invitarte a que nos sigas a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como Adventistas Sureste RD. También quiero invitarte a que continúes con nosotros y puedas recibir las informaciones principales en nuestro canal de WhatsApp Adventistas Sureste. Tengo conmigo un libro maravilloso que pienso puede ser de gran bendición para ti. Se titula Las oraciones de mi maestro. Tú puedes encontrarlo en nuestras tiendas y APA aquí en la Asociación Dominicana del Sureste y es de autoría de Ricardo Betancourt. Cuando voy a la parte de atrás veo preguntas que realmente cautivaron mi atención. ¿Por qué Jesús necesita orar? Si Él supuestamente lo sabe todo, ¿Él realmente lo sabe todo? ¿O es la oración acaso su fuente de poder para superar una tendencia irrefrenable al mal, así como la nuestra? Si al contrario no tiene esta inclinación, ¿qué sentido tiene entonces la oración para Jesús? Te invito a que pases por nuestra librería y adquieras este libro, Las oraciones de mi maestro. También recuerda una serie poderosísima que hemos estado mencionando en lecciones pasadas, titulada Crecer en la Fe, que van a contribuir indudablemente a que tu fe pueda ser más fortalecida en Cristo Jesús. Como ya les mencioné, tengo el placer de estar acompañado en este momento por un pastor joven, apasionado de la palabra de Dios. Él está actualmente ministrando en el distrito Osama II y tengo el gusto de presentar al pastor Obispo Travieso, José Obispo Travieso, un pastor amigo. Bienvenido, pastor, a este programa y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación y estamos felices de adentrarnos en la palabra con esta lección muy importante y sé que tendrá grandes lecciones para cada uno de nosotros. Excelente, pastor. Antes de continuar, antes de abrir la palabra de Dios, es importante que siempre, mi querido amigo y hermano, tú busques la dirección de nuestro Dios. Oramos. Amado Jesús, en este momento vamos a abrir las Sagradas Escrituras y queremos pedir tu bendición y tu dirección. Permite que el Espíritu Santo pueda, oh Dios, dirigirnos. Cada palabra, cada acto, cada mirada incluso pueda tocar el corazón de alguien que está viendo. Amén. Y que permita, oh Señor, que las lecciones de esperanza extraídas de la lección de esta semana puedan ser de esperanza, puedan ser de bendición, puedan ser de consolación para los amigos y hermanos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección inicia esta semana con el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1. Y el texto nos dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pastor, llama mi atención que este folleto no inició con esta lección, sino que comenzó con dos lecciones que no entiendo, pastor. ¿Por qué razón iniciar en la tercera lección con Juan capítulo 1, versículo 1? A mí eso es un dato que a mí me llamó la atención de igual forma y veo que el autor de forma muy inteligente quiso dejar primero dos conceptos en la memoria de los hermanos y amigos que están estudiando la lección de escuela sabática. Primero es el concepto de dejar claro la divinidad de Jesús. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y esto lo vemos en una de las primeras lecciones. En segundo lugar es ese concepto de creer en Jesús. En el siglo I de la era cristiana había mucha incredulidad y muchas tendencias paganas estaban siendo
dilucidadas en el ambiente donde se mostraba Jesús, y esos conceptos el autor quiere remarcarlos antes de estudiar la lección propiamente en el texto del capítulo 1. Sí, excelente, porque nosotros entender el propósito del autor, Exacto. bien marcado en el capítulo 20, decir de inmediato que todo lo que se escribió fue para que usted crea en Jesús como el Mesías. Primera lección fue creer en Jesús, la segunda lección fue mostrar la divinidad de Jesús a través de diferentes historias. El día de hoy vamos a ver la historia de fondo, el prólogo. Y pastor, hay muchas lecciones interesantes solo en el capítulo 1 que vamos a ver el día de hoy. Yo quisiera pues de inmediato pues adentrarnos en esta lección poderosa que nos enseña el hecho de que el verbo que es Dios se hizo carne y cómo podemos aplicar esta verdad, pastor, a nuestra vida diaria, porque no quisiéramos quedarnos en el aspecto teológico solamente allá arriba, mirando, a nosotros nos apasiona eso. Por supuesto. Pero de repente hay alguien que diga, ¿y de qué me sirve todo esto? Así que, pastor, me gustaría ver qué es eso del verbo hecho carne, pero también cómo puede servirnos en nuestra vida diaria. Este concepto, Pastor Francis, tiene una connotación poderosa a mis ojos. Ustedes recordarán, amigos que nos escuchan, que en el siglo I, como habíamos mencionado, había muchas tendencias filosóficas griegas. Y el griego entendía que el ser supremo era una idea abstracta. Pero cuando Juan, el apóstol Juan, utiliza esta expresión, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, es decir, la palabra, nos muestra que no solamente es una idea abstracta, sino es una persona que está preocupada por nosotros, que quiere habitar con nosotros. Y esto me lleva a pensar un poquito en Moisés, cuando en ese momento, ustedes recordarán, Dios le dijo a Moisés: hazme un santuario en mi honor y yo habitaré en medio de ustedes. Es decir, yo quiero caminar con ustedes, yo quiero estar en sus vidas, yo quiero estar en sus familias, yo quiero estar en su dolor, yo quiero estar en sus lágrimas, yo quiero estar en cada momento que estén pasando. Cuando sonrían y celebren un cumpleaños, yo quiero estar ahí. Tremendo. Cuando estén sufriendo porque un familiar suyo ha fallecido, yo quiero estar ahí. Y eso significa Dios con nosotros. Entonces vemos que no es un Dios lejano. Exactamente. Es el Dios que tiene el deseo de caminar con nosotros, sentir lo que nosotros sentimos, y también el Dios que desea ser uno con nosotros. Dios anhela vivir con nosotros, Dios anhela estar en comunión con nosotros. Ese es el plan. Y lo demostró en la cruz, pastor. Fíjese que en la cruz Él demostró que Él es Dios con nosotros. Usted decía ahorita que no nos queremos quedar en el mero hecho teológico. Y esta idea no solamente es teología, esta idea es práctica, porque Dios baja al ser humano, Él bajó y se sacrificó en la cruz, y que esto muestra el amor, el sacrificio que Dios mostró. Y si Él lo hizo en la cruz para darnos vida, ¿cuánto más lo va a hacer en nuestra vida diaria? Mirar en Jesús y esta comparación maravillosa que usted hizo del santuario, el hecho de que el verbo se hizo carne, habitó en nosotros, en términos griegos logos, esta verdad de que el verbo se hizo carne nos lleva a vivir indudablemente con una conciencia constante de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que es un gran motivador, número uno, porque nos trae esperanza. Amén. Nos recuerda que no caminamos solos en este mundo, tal como se presenta en algunas ideas filosóficas de que, bueno, Dios creó y se fue. No. Él está con nosotros, no estamos solos. Pero al mismo tiempo, pues, a mí me da una conciencia de reverencia. Amén. Puesto que yo tengo que pensar de que conmigo anda el Dios del cielo y que yo no puedo andar de cualquier manera porque la presencia de Dios está a mi lado. Así como Él vino a habitar con nosotros, también debemos nosotros buscar en nuestro corazón un lugar para Dios, apartar todos los días un espacio para estar con Él. Y ahí viene la iniciativa de vuelta al altar, una iniciativa que promueve que nosotros podamos volver a buscar a Dios, volver a estar con Él en comunión. Así que yo pudiera, pastor, extenderme sin tiempo en este solo primer aspecto de la lección, pero es importante pasar a otros puntos importantes que nos presenta el estudio de Juan, el capítulo 1. Yo quiero ahora que leamos el capítulo 1, versículos
10 y 11, estoy leyendo en la Reina Valera del 95, el versículo 10 nos dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció, no lo conoció. A los suyos vino, pero los suyos, yo no se puede agregar al texto, pero yo quiero decir, pastor, pero los suyos tristemente no lo recibieron. Wow. Pastor, ¿qué lecciones podemos ver de este aspecto de la lección sobre la importancia de escuchar verdaderamente la palabra de Dios y también, por supuesto, no solamente escucharla, sino también aplicarla a nuestras vidas? Aquí vemos un contraste bastante marcado entre las personas que oyen y no responden y las personas que escuchan y responden a la palabra de Dios. Esto es un contraste marcado, pastor, porque nos muestra que había muchas personas que veían a Jesús haciendo milagros, haciendo señales, pero ellos se quedaban en esas señales, se motivaban por unos segundos, pero después se iban. Pero había un grupo que escuchaba a Jesús y de manera definida, de manera sustancial lo seguían no solamente por las señales, sino porque entendían que ese era su Dios, entendían que Él tenía autoridad. Y me llama la atención un comentario que estuvimos estudiando, el comentario del maestro que dice esto acerca de escuchar. Escuchar implica mucho más que el solo oír el sonido de la voz de Jesús. Escuchar implica un acto de fe y una respuesta que lleva a la acción. Es decir, no podemos escuchar y quedarnos simplemente en el acto físico de lo que estamos oyendo. No, escuchar implica una acción, obedecer. Sí, como ya hemos visto, el plan de Juan es que nosotros creamos en Jesús. Bueno. Y ya vimos en lecciones anteriores que creer es confiar. Vimos que creer es fidelidad. Ahora usted está marcando que creer, que viene por el oír, ahora es obediencia. Qué interesante, qué interesante. Creer es obediencia. Y yo quiero permitirme leer el versículo 12, porque aquí hay una bendición, pero al mismo tiempo pudiera ser, digamos que un versículo que nos alerta. Escucha bien lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, oigan bien, a quienes creen en su nombre. ¿Cuán importante es creer? Amén. A quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que aquellos que creen en Jesús, que le aceptan como Salvador, aquellos que deciden seguirlo, se convierten en hijos de Dios. Y aquellos que la rechazan, tristemente, pues no entran, digamos, en esta bendición que el Señor aquí nos permite. Señores, es una advertencia para nosotros el día de hoy, porque la palabra de Dios sigue siendo proclamada todavía. La pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo? Querido amigo, ¿cómo estás respondiendo a la palabra de Dios, al llamado que el Señor te está haciendo? Jesús no vino solo a hablar. No. Él vino a salvar. Cuando yo rechazo la palabra de Dios, cuando tú rechazas la palabra de Dios, estás rechazando la vida que Él te puede ofrecer. Y puede ser, querido amigo que nos está escuchando, Pastor Francis y todos nuestros hermanos, que alguien diga, pero yo estudio la palabra, yo cuando me levanto escucho un versículo, yo cuando me levanto veo un mensaje que me envió un hermano. ¿Qué te pasa? Hay muchos hermanos que envían textos y glorificamos el nombre de Dios por eso. Pero no simplemente recibir ese texto en la mañana de alguien que te lo envía. Es tú profundizar en la palabra y tú preguntarte, ¿qué ese texto, qué esa palabra, qué esa porción bíblica tiene para mi vida? Y tú aplicarla. Porque si no la aplicas, te estás quedando como a aquella parábola del sembrador, donde había un grupo que recibieron la semilla, pero se quedaron en lo periférico. Y quizás vinieron las situaciones de este mundo, las tentaciones, los problemas económicos, e hicieron que tú esa palabra la rechaces. Lucha con tu cuerpo, lucha con tu vida, y cuando tú recibes la palabra, haz lo que sea por seguirla, sea yendo a tu iglesia, sea compartiéndola con otros, que Cristo sea lo primero y Cristo sea lo más importante. Excelente. Un tema recurrente en este estudio de la carta de Juan, como ya hemos establecido, es un tema que va a reaparecer constantemente. Creer o no creer, la creencia, la incredulidad, es un tema recurrente que está constantemente en conflicto. Y vamos a ver más adelante la experiencia de Tomás, un incrédulo. Pero pastor,
ahora pasando a esta importante sección de la lección, quisiera que podamos mirar este conflicto que hay entre creer y no creer. ¿Qué lecciones podemos extraer de todo esto? Yo quisiera poder mirar algunos textos, Juan capítulo 3, versículo 16. Hay varios textos, le invito a que usted pueda en su hogar leerlo junto a la guía de estudio. Me gusta mucho, pastor, porque esta guía de estudio está bastante fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Es maravilloso, especial. Vi allí la lección siguiente, el tema siguiente, el del jueves, pero quiero ir solamente a Juan capítulo 3, versículo 16. Y dice: de tal manera amó Dios al mundo, un texto muy conocido, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero quiero continuar con el versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Mis queridos, Dios no envió a su Hijo para condenarte, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ahora escuchen este texto. El que en Él cree no es condenado. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz. Así que, mis queridos, el creer, pastor, háblame un poquito de ese conflicto que hay entre creer y no creer. El conflicto, pastor, como usted bien acotaba, en el libro de Juan, el conflicto entre la creencia y la incredulidad es el tema fundamental, o uno de ellos, que vemos en el libro de Juan. Aquí nosotros vemos, oh queridos amigos que nos están viendo y escuchando a esta hora, algo muy interesante, y son los contrastes que vemos en Juan. En primer lugar, vemos la vida y la muerte, vemos la luz y las tinieblas, vemos la creer o no creer también. De paso, alguien decía, respondiendo a esta pregunta, la fe no es simplemente una aceptación intelectual. Oigan bien esto. La fe no es simplemente una aceptación intelectual, sino un compromiso que transforma la vida. Creer en Jesús no es solo reconocer que Él es el Hijo de Dios, sino vivir de acuerdo con su fe. Este tema nos lleva a analizar nuestras vidas. Porque si creer en Jesús es aceptarlo, si creer en Jesús es vivir de acuerdo a su fe, tú estás creyendo en Jesús. Yo estoy creyendo en Jesús. Estamos viviendo de acuerdo a su fe, porque si tú estás creyendo, tú estás escuchando, debe haber una acción. Y si tú estás actuando tu vida de acuerdo a la salvación que ya tú tienes, que ya tú has recibido en Cristo, debe ser una que vaya de acuerdo a sus preceptos. Una vida que no le importe Cristo en el día a día. Una vida que haga lo que desea en el día a día es una vida donde posiblemente la creencia de Cristo no está bien fundamentada. Tremendo, tremendo. Entonces, pastor, es una lección que nos invita a no quedarnos en la superficialidad. Exactamente. La superficialidad de una creencia solamente intelectual. Porque, pastor, en la actualidad tenemos muchas personas que dicen creer de manera muy intelectual. Así es. Pero el creer en los tiempos bíblicos, pues, tenía mucho que ver con tocar. Sí. Ese tocar, ese experimentar. Así que es una fe activa, es una fe que transforma nuestras vidas. El Evangelio, Jesús vino y te rescata, nos rescata y nos acepta tal como somos, pero Él no nos deja como somos. Él transforma nuestras vidas, eso es creer. Pastor, pasando a otra sección de la lección, yo debo confesar, pastor, que yo estoy emocionado con esta lección. Amén. Óigame, yo tengo el privilegio de ser el conductor de este programa y entonces estoy leyendo cada lección, estoy disfrutando, saboreando, profundizando, mirando y aunque el tiempo es muy corto en este espacio, pero el tiempo de preparación nos permite disfrutar el Evangelio de Juan. Así que quiero motivarte a que tú también en tu hogar apartes un momento todos los días y repases la lección de escuela sabática, que yo estoy seguro que el Evangelio de Juan va a transformar tu vida y tu relación con Cristo Jesús.
Pasando ahora, pastor, este texto ya lo leímos, pero quiero una vez más mirarlo. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Vemos aquí un elemento nuevo. Nuevo, por supuesto, no para la Biblia, sino nuevo entre los primeros versículos del Evangelio de Juan. Vemos aquí el concepto de la gloria. ¿Cómo podemos entender, pastor, esto de la gloria de Jesús y qué significado tiene para nosotros? El Evangelio de Juan, Pastor Francis, presenta a este concepto de la gloria de Jesús de una forma única, de una forma inigualable. Este menciona que la gloria de Jesús no solamente tiene un componente físico. Recordarán ustedes cuando menciona la palabra de Dios que Moisés estaba en el monte y cuando él baja del monte, él tiene un brillo que era como la gloria de Dios. No solamente es un sentido físico, sino que tiene que ver más con el carácter de Dios, lleno de gloria y de verdad, dice el texto. La gloria de Dios implica una connotación de un carácter divino, un carácter que nosotros tenemos a la mano, y este carácter muestra tres características fundamentales. En primer lugar, muestra el amor de Dios, muestra la humildad de Dios y muestra, en tercer lugar, la misión de la salvación para el mundo. Esto me llama mucho la atención, ¿no, querida familia que nos está escuchando en este momento? Porque esta gloria se ejemplifica. No es simplemente decir, yo tengo una gloria, la gloria de Dios está sobre mí. No, esto se ejemplifica a través de tu carácter. ¿Cuál es tu carácter? ¿De qué forma estás viviendo? Y este carácter de Jesús se ejemplificó a través de su humildad y su sacrificio. Un líder, y ahora voy a hablar a los líderes de iglesia, pastor, aquí de forma breve. Un líder, varias de las características que tiene para reflejar en su vida la gloria de Dios es la humildad y el sacrificio. Tú te sacrificas por las personas que tú lideras. Y en segundo lugar, tú tienes que ser humilde con ellos. Cristo mostró servicio. Y eso reflejó la gloria del Padre, el amor, la misión, su sacrificio y también su humildad. Sí, pastor, usted menciona algo acerca de que la gloria tenía mucho que ver con el sacrificio. Y precisamente Jesús, en reiteradas ocasiones, él le rogaba al Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que diste. Y allí en el texto bíblico se está refiriendo marcadamente al momento de la muerte de Jesús. La cruz es la gloria de Jesús. Paradójicamente, la cruz es la gloria. Wow. Lo que glorificó a Jesús fue precisamente su sacrificio. Santo. Así que para nosotros entender la gloria de Jesús significa también comprender su carácter. Cómo Dios manifestó su amor, cómo Dios manifestó a través del sacrificio lo que nosotros somos para Él. Y cada vez que nosotros actuamos con amor, cada vez que nosotros actuamos con gracia, con verdad, reflejamos esa gloria de Jesús. No hay mayor amor que alguien dé su vida por sus amigos. Amén. Dice el texto. Y en otro lugar la palabra de Dios presenta de que ustedes mostrarán que realmente son mis discípulos si se aman los unos a los otros. De manera que cuando yo amo de verdad, me sacrifico por el otro, pues entonces estoy reflejando esa gloria de Jesús. Pastor, si de repente alguien preguntara, hemos sido bien prácticos en esta lección de ahora de la gloria, si yo pudiera mirar, pastor, de manera resumida la lección de esta semana, para quizás algún amigo que no tuvo la oportunidad de mirar toda la lección o quizás está conectándose ahora, ¿cómo usted pudiera resumir en pocos minutos todo el contenido que dimos esta semana? Porque ha sido muy rico, ha sido muy, muy sustancioso. Recuerden que nosotros, más que ver textos por texto, como el libro de Juan, estamos estudiando las historias de fondo, que de paso ese es el título de la lección, estamos viendo el prólogo. Ya vimos en la primera lección qué quiere decir con creer. En la segunda, que la divinidad de Dios está bien fundamentada en la palabra de Dios. En esta tercera, pudiese resumirla diciendo que, en primer lugar, si tú escuchas la voz de Dios, tú crees. Y si tú crees, tú obedeces. Fíjese que es un elemento tripartito, yo diría. Tú escuchas, tú recibes la palabra, luego tú crees en ella. Y después de tú creer, tú obedeces lo que ella dice.
Y si tú obedeces, esto te va a llevar a tú hacer un sacrificio de forma natural a través de la humildad y del carácter que el Señor va formando en ti para tú ser un verdadero discípulo de Jesús. Si tú crees en la palabra, si tú escuchas la palabra y si tú obedeces la palabra, recordemos lo que dice el texto, tú serás un hijo de Dios, porque a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que creen la palabra, Él les dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Tú serás un hijo de Dios. Y yo sé que hay luchas, hay dificultades con este concepto de obedecer. Muchas veces nosotros quizás caemos, pastor. Muchas veces nosotros nos encontramos en momentos duros. Pero si vamos continuamente a la palabra, ella nos dará ese aliento, ese frescor, ese ánimo. El Espíritu Santo nos pondrá ese querer como el hacer para cumplir con su buena voluntad. No por nuestras fuerzas, porque si es por nosotros, familia, no nos vistamos, que no vamos. Pero si es por Dios, ya nosotros prácticamente estamos en el cielo. Bueno, pastor, hemos llegado al final de la lección de esta semana. Ha sido una experiencia maravillosa poder compartir con ustedes esta poderosa lección, la historia de fondo, el prólogo. Y es la invitación para que continúes conectado con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas en las redes sociales. Síguenos por favor en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como Adventistas Sureste RD. Este video tú deberías compartirlo con tus amigos. Dale también a la campanita para que inmediatamente subamos algún contenido, pues llegue la notificación en tu celular. De seguro, compartir este video podrá ser de bendición para muchas personas. También te invito a comentar, comenta, dinos qué te pareció la lección, qué pudiste ver allí, qué cosas de repente, pastor, se nos escapó, que importante la lección y que pudiera ser de bendición también para nuestros amigos. Ahora, pastor, quisiera invitarte para que oremos en este momento para despedirnos del programa. Y finalmente, si alguien llegó hasta este punto, que ponga un elemento importante de la lección: Cristo camina conmigo. Gloria a Dios. Cristo camina conmigo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por dirigir al pastor Francis, un servidor, en este lindo estudio. Gracias porque nos muestra a través de esta lección que tú acampas con nosotros, que tú quieres que creamos en ti, que tú quieres que te obedezcamos. Gracias porque tú revelaste tu carácter a través de la gloria de Dios, con tu servicio, con tu amor, con tu misión, con tu sacrificio. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a creer. Vence, Señor, como tus discípulos te pidieron en un momento, la incredulidad nuestra. Ayúdanos a tener más fe en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea un mar y que nosotros podamos lanzarnos en él y ahogarnos en la misión, ahogarnos en tu amor, ahogarnos en tu sacrificio y que podamos ser semejantes a ti. Ayúdanos, Señor. Queremos servirte, queremos creer, queremos obedecer, queremos confiar. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Dirígenos, Señor, y permite que este programa, Lecciones de Esperanza, continúe siendo un motor que ayude a los hermanos no solamente a estar en contacto con tu palabra, sino más bien que tu palabra tenga grandes aplicaciones prácticas y diarias en nuestras vidas. Bendice al pastor Francis y a todo el equipo organizador de este lindo programa. Bendice a los que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.